Reporte 100. El rescate, afortunadamente con vida, de 7 pescadores seris estaban desaparecidos desde el pasado 16 de diciembre. ¿Cómo ocurrió esto? Vamos a entrar en detalle con el coordinador estatal de Protección Civil, Juan González Alvarado, a quien tenemos en la línea. Buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Cuéntenos. ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días, gusto saludarte y pues poder platicar sobre todas las estrategias, ¿no? que se hacen cuando se anuncia una situación de estas, que de entrada pues nos llegan los reportes oficiales y en función de eso ya se empieza a trabajar con un despliegue grande que se tiene que hacer siempre en coordinación con la Secretaría de Marina. Desde el 16 de diciembre, regularmente cuando pasan tantos días, uno no se espera una buena noticia, no es común pues que pueda ocurrir. Sin embargo, y por fortuna, los encontraron con vida. ¿Cómo fue este despliegue? Cuéntenos. Bueno, primero nos llega el reporte, el informe cronológico, salen ellos de Punta Chueca, con destino a la isla del Tiburón. Era una embarcación menor o conocido como una panga, ¿no? Ellos salen el 16 de diciembre. Ese mismo día salen. Así es, ellos salen desde el 16 de diciembre. Salen estas personas, ¿no? Que son 6 integrantes de la tribu, Comcac o tribu Seri, y un cazador que venía de la Ciudad de México. Y luego pues ya salen, y el día 19 y el día 20 de diciembre, al perder contacto con ellos, los mismos familiares, ¿no?, de los desaparecidos, mandan un vehículo igual pequeño, una embarcación menor, una panga, a buscarlos, y reportan también la desaparición de los mismos, ¿no? Es decir, nosotros nos enteramos aproximadamente el 19 de diciembre, que es cuando nos mandan el reporte de auxilio y empiezan a pedir apoyo al Sistema Estatal de Emergencias. Entonces sí estábamos lógicamente preocupados, porque siempre y eso es importante que lo repliquemos y que lo escuche toda la población en general y sobre todo toda tu audiencia. Sí. Cuando hay personas desaparecidas es sumamente importante que desde que saben que ya algo no está bien, es decir, que pudo haber pasado algo porque perdieron contacto, porque no se reportan, porque ya pasaron más de 12 horas, por decirlo así, pues ya se tiene que hacer un reporte oficial. Lo indicado es que marquen al 911, nosotros lo hemos venido solicitando encarecidamente a la gente. Más allá de empezar cuando se trata de una desaparición porque salieron de pesca, porque salieron a lo mejor un tramo carretero, porque andaban de excursión en un rancho, lo que sea. Sí. Es importante que marquen al 911 antes de publicarlo en Facebook o hacer cadenas de WhatsApp, lo que sea. Es muy importante todos los esfuerzos, no hay que demeritar ninguno, pero el que es realmente más importante es la entrada del Sistema Estatal de Emergencias, porque eso nos da la oportunidad de nosotros coordinarnos con las diferentes dependencias. Por ejemplo, en el caso de cuando estamos hablando del litoral, como estas personas, cuando hay mar, cuando hay playa, se encarga la Secretaría de Marina. Y lógicamente no podemos comparar ningún esfuerzo con el que ellos nos pueden brindar, porque ellos nos pueden brindar helicópteros, nos pueden brindar aviones para buscar a las personas, nos pueden brindar vehículos todoterreno, vehículos especializados que inclusive nadie puede tener aquí en México, y sobre todo los cuerpos de rescate nos brindan buzos experimentados de fuerzas especiales, y además la coordinación en conjunto de todos los elementos que entran, de bomberos, de protección civil municipal, de estatal, drones, tecnología, y también coordinamos la búsqueda con otras personas, grupos voluntarios que tienen vehículos 4x4, etcétera. ¿Qué es lo que se hace en este? Sí, perdón. Te escucho, perdón. Ellos salen, entonces van con un cazador, nos dice. Entonces ellos iban de caza, no iban de pesca. Así es, iban de cacería. De cacería, bueno, y como decimos pescadores, pues uno piensa que iban a pescar, ¿no? Entonces, suponemos que ellos se dedican a la actividad de la pesca, pero que en esta ocasión eran como una especie de guía, suponemos, del pescador. Digo, perdón, del cazador. Es correcto. ¿Iban a la casa de qué? Aparentemente de borregos y marrón. Recordemos bien ahí que estamos hablando de una zona que tanto se utiliza para la pesca, pero también se utiliza para la actividad cinegética. Entonces, ellos iban ahí aparentemente a cacería, iba una persona que viene
no es de Sonora, que aparentemente viene de fuera, sí, mexicano también, yo creo que de la Ciudad de México, no estoy muy seguro, pero bueno, andaban en ese tema. ¿Y por qué se pierden? Lo que nos comentaron a nosotros es que fue un asunto, un naufragio prácticamente, ¿no? Porque ellos tenían que cruzar de una parte de Punta Chueca hacia la isla del Tiburón. Entonces, ahí en esos tramos que se dividen, aparentemente ahí pasaron los hechos, no sé si por un desperfecto en la panga, como la conocemos esas embarcaciones menores, o por alguna situación de marejada, de oleada, o de corrientes fuertes, porque ahí hay ambas más ahorita en estas temporadas del año. La situación fue que se pierde estabilidad al parecer, o una falla y se hunde, y pues tienen que nadar y quedan varados ahí varios días. Y esa es la preocupación que teníamos, porque no los encontramos ni con los aviones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el día de ayer, a la 1:30 p.m., 13:30 horas, el día jueves 22, los localizan. ¿Quiénes los localizan? Pues por una parte estaban buscando en una zona la Secretaría de Marina con aviones y con vehículos 4x4, y por otra parte estaban grupos voluntarios y familiares que habían organizado ellos también, y los encuentran en la parte de búsqueda de los familiares. Las mismas personas organizadas los encontraron ahí, en esa zona. ¿Por qué fue difícil encontrarlos? ¿Por qué tuvieron que pasar pues más de 10 días para poderlos encontrar? ¿Qué zona hay ahí que impida la visibilidad desde drones para localizarlos? Más allá de los drones traíamos 2 aviones, ¿no? Imagínate. Bueno, además nos mencionaba eso, sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que puede, la dificultad viene siendo la tardanza a la hora de reportar una desaparición hacia el sistema de gobierno, ¿no? Por decirlo de esa manera, el sistema estatal. Eso nos quita muchos días para poder operar, por eso les sí, pedimos porque fueron 3 días primero, ¿no? Así es. 3 días, pero una vez que ya están sobrevolando el área, una vez que el dron permite bajar a lo máximo posible a esta zona, ¿por qué no los veían? Pues que muchas veces marcan, suele suceder algo, bueno, pasa muy seguido, ¿no? Marcan coordenadas de dónde fue la última vez que se reportaron, pero cabe recalcar que las corrientes mueven todo, inclusive quedan en una parte donde no tenía absolutamente nada que ver con las coordenadas que habían marcado, por decirlo así. Entonces eso es complicado porque tienes que abarcar una extensión territorial muy grande. Y también ni con los equipos aéreos a veces logras ver todo lo que quisieras, ¿no? Entonces siempre es lo que nos lleva más tiempo. Tenemos que ir por perímetro, por cuadrante, y manejando nuevas coordenadas, es decir, tachando en un mapa, por ejemplo, ya buscaste el día de hoy estas coordenadas, esta extensión territorial en kilómetros, aquí ya no es. Entonces te vas pasando a otro radio y a otro radio y a otro radio hasta que vas encontrando a las personas, o lo que estás buscando, o los indicios, o ropa, o madera, o la embarcación, o etcétera, etcétera. Entonces, no es tan sencillo como parecemos, porque las corrientes, desde donde tú marcaste a lo mejor el último presunto lugar o donde puedes estar, pues te mueves por las corrientes y estás en otro lugar donde te voltean toda la jugada prácticamente. O sea, lo buscaban más sobre el agua que en tierra. Se buscaban en ambos sitios. Aquí sería más que nada de dónde iniciamos la búsqueda, ¿no? Prácticamente empezamos desde cero porque íbamos desde donde nos habían marcado las coordenadas, y tiene que ser hacia abajo, y luego al mismo tiempo tiene que ser más para arriba, y luego tiene que ser más a profundidad, y luego tiene que ser como metiendo reversa hacia atrás también, en todas las direcciones posibles, y eso es más tardado. Estamos hablando que eran 7 personas. ¿En dónde estaban ellos cuando los encuentran? Se encontraban, aquí tengo la ubicación. Sí, o sea, más que no solo la ubicación, sí la distancia, entiendo, pero además, ¿bajo qué se protegían? ¿Dónde se guarecían? Por ejemplo, pues el sol y... Ahí sí hay árboles ahí en esas zonas, hay árboles, y también hay algunas, digamos, como estructuras naturales que pueden ser como de piedra, y ahí en esas zonas estaban resguardados, sobre todo en los árboles, porque sí hay árboles ahí grandes, lo que significa que estaban en estado de deshidratación, lógicamente, ¿no? Y su alimentación y ¿cómo le hicieron para aguantar esos días? ¿Bebían, o sea, qué bebían? ¿Agua de mar o cómo subsistieron? Pues, o llevaban ellos agua, traían agua.
traían algunas mochilas, traían algunos suministros, lógicamente no eran suficientes, por eso se pidió un helicóptero también inmediatamente para hacer la extracción del lugar y llevarlos a revisión general y sobre todo pues poderlos estabilizarnos, porque sí tenían algunos síntomas de deshidratación severa. ¿Corrieron algún riesgo ellos, además del ya sabido de haber naufragado y encontrarse ahí en este lugar que se encuentran con deshidratación? ¿Cuál era el otro riesgo a los que ellos estaban expuestos en esa zona? Pues principalmente las inclemencias del clima, ¿no? En esos puntos, ¿no? Estamos hablando de deshidratación y sobre todo pues el sol, imagínate, cómo está sin poder comer bien, sin poder hidratar bien, eso es suficiente como para poner en riesgo tu vida, ¿no? Y a partir de que fueron encontrados, ¿ellos ya están con sus familias en este momento? Ya están fuera de peligro y ya están con sus familias, ¿no? Inmediatamente ahí estaba en la zona también la Secretaría de Marina, llegó el equipo de Marina, los mismos médicos de la Secretaría de Marina los estabilizaron, los subieron al helicóptero para traslado. ¿Era difícil el acceso a donde ellos estaban? Siempre es difícil el acceso en esa zona porque al final de cuentas pues estás hablando de una zona donde puedes interactuar con animales, ¿no? Imagínate, está el borrego cimarrón y pesca salvaje, por decirlo así, son zonas de difícil acceso, no con cualquier vehículo puedes entrar, más porque todavía fueron arrastrados por la corriente y están en una zona más adentro, eso dificulta más porque no hay caminos de primera mano, ¿no? Entonces es tardado llegar para allá. ¿Y si se encontraban muy lejos ellos de donde podrían recibir ayuda, entonces? Sí, se encontraban en una zona diferente a la que teníamos planteado y siempre es un procedimiento, es un protocolo que ya entendemos, no cuando se trata del mar, sobre todo, y aún así en zonas terrestres, si te en tierra firme, si te marcan una coordenada donde fue la última vez que hubo contacto, nunca van a estar ahí, siempre tienes que buscar en otro lado. Las autoridades entonces actuaron a tiempo, nos dice, cuando recibieron el reporte al tercer día de que ellos salieron. Así es, siempre es importante entender que a partir del reporte oficial en el C5, donde nos llega apoyo urgente, nosotros empezamos a trabajar. Por eso es muy importante no perder ni un solo minuto. Si la familia hizo algún reporte entonces primero en redes sociales en lugar de hablar con ustedes. Muchas veces le marcan a sus amistades o en WhatsApp. Empiezan primero, oye, mira, se perdió, y ya después nos enteramos nosotros a veces de maneras, digamos, informales, sí. Y otras veces se hacen los reportes directos en el C5 de maneras formales, ¿no? Y en esta ocasión, ocurrió así, primero lo hicieron informalmente y luego... Primero pues estaban preguntándole amistades acá de Hermosillo, amigos, y después ya la autoridad SERI, en este caso el regidor SERI, pidió apoyo explicando ya los días que tenían desaparecidos, y en función de eso pues el sistema estatal de emergencias, la mesa de seguridad, pues nos pusimos a trabajar rápido, ¿no? Se le dio el aviso al gobernador del estado, la mesa de seguridad, y es la autoridad más fuerte que tenemos, porque en la mesa están todas las áreas que pueden coadyuvar en ese tipo de situaciones no graves, pues donde tenemos aeronaves, donde tenemos equipo especializado, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Juan González Alvarado, por darnos detalle de este rescate allá en la isla del Tiburón de estas 7 personas. Gracias al Coordinador Estatal de Protección Civil en Sonora. Que tenga usted buen día. Gracias, Katy, estamos a la orden, saludos. Gracias, buen día. Son pescadores, y ya nos aclaraba que no habían salido a pescar, sino que iban acompañando a un cazador allá a la isla del Tiburón. Reporte 100.